Continuando con el tema de trigonometría, tenemos dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno dice que el seno del ángulo A es a su lado opuesto A, como el seno del ángulo B es a su lado opuesto B, y el seno del ángulo C es a su lado opuesto C. ¿Cuándo podemos aplicar el teorema del seno? El teorema del seno lo podemos aplicar cuando conocemos dos ángulos y el lado comprendido entre ellas. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque una vez que tengamos los dos ángulos de un triángulo se puede deducir el tercero y se conocerían los tres ángulos. De tal manera que en la fórmula se conoce A, B y C. Entonces, con conocer uno de estos tres lados, puedo deducir fácilmente el otro lado y así resolver el triángulo. Una aplicación que también es la manera de deducir el teorema del seno es que se puede calcular el área de un triángulo, conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. De tal manera que en este caso tendríamos que el área del triángulo sería A por B, por el seno del ángulo comprendido dividido por 2. Si tuviéramos A y C, entonces sería A por C por el seno de B dividido entre 2. Y así se hace con el otro. El siguiente teorema es el teorema del coseno. El teorema del coseno tenemos un lado opuesto, C, a un ángulo C. Entonces, C minúscula, C mayúscula. El teorema dice que ese lado opuesto al cuadrado es igual a los otros dos lados elevados al cuadrado, A al cuadrado más B al cuadrado, menos el doble producto de esos mismos dos lados por el coseno del ángulo comprendido. O sea que para poder aplicar el teorema del coseno, necesitamos dos lados y el ángulo comprendido. De esa manera yo podría aplicar el teorema. O en el caso de tener tres lados. Si yo tengo tres lados, entonces, de acuerdo con la fórmula, tengo el lado A, B y C. Y la única incógnita sería el ángulo C. De esa manera yo puedo deducir el ángulo C y reescribiendo el teorema puedo seguir deduciendo los otros ángulos faltantes. Entonces, los teoremas me sirven para resolver triángulos que no son rectángulos. Aquí tenemos un ejemplo. La idea es representar el problema con un triángulo y ver cuál de los dos teoremas se pueden aplicar. Entonces dice el problema. Un árbol en una ladera proyecta una sombra de 225 pies ladera abajo. Entonces aquí tenemos, esta es la ladera y esta es la longitud, 225 hasta el árbol. Y la sombra se proyecta. Si el ángulo de inclinación de la ladera es de 22 grados, aquí tenemos 22 grados con respecto a la horizontal, y el ángulo de elevación del sol, entonces medido desde acá, el ángulo está elevado con una inclinación de 52 grados. Nos preguntan cuál es la altura del árbol. Entonces podemos comenzar por decir que esta es nuestra pregunta. La vamos a llamar H, entonces H vamos a decir que es la altura del árbol que estamos buscando. Vamos a definir el triángulo que nos resuelve o nos plantea la solución del problema. Aquí lo tengo representado. ¿Qué información tenemos entonces? Tenemos la inclinación de la ladera y tenemos el ángulo de elevación. La diferencia entre 52 y 22 grados me da el ángulo agudo de este triángulo. O sea que 52 menos 22 me da 30. Entonces aquí tengo que este ángulo mide 30 grados. La pregunta es el lado opuesto. Y la otra información que tenemos es que este lado mide 225 pies. Si miramos, no puedo aplicar el teorema del coseno porque necesitaría los tres lados, que no los tengo, o dos lados y el ángulo comprendido. Entonces la única opción que nos queda es el teorema del seno. Entonces lo único que necesito hallar es este ángulo. Pero yo puedo deducir ese valor trazando aquí una paralela. Ya tenemos que este ángulo de acá mide 52 grados. Hasta acá. Esto mide 52 grados. Entonces, de igual manera voy a trazar una paralela acá en este punto a esta línea horizontal.
Y tendríamos que ese ángulo también mide 52 grados. Es una línea que corta las dos rectas paralelas. Entonces este vale 52 grados. Entonces fácilmente puedo deducir el valor de este ángulo. El ángulo completo mide 90. Si a 90 le resto 52, me da 38 grados. Entonces aquí tenemos el ángulo que nos faltaba, que es este, 38 grados. De esa manera tenemos los lados y sus ángulos opuestos. Entonces, lo que intuíamos, se concluye que el teorema que vamos a aplicar es el teorema del seno. Entonces, tendríamos h, que es la pregunta, es al seno del ángulo opuesto, o sea, al seno de 30, como 225 pies es al seno del ángulo opuesto, o sea, al seno de 38. Entonces despejamos h. Entonces h sería igual al seno de 30 multiplicado por 225 pies dividido por el seno de 38. Entonces, el seno de 30 lo conocemos que es un medio, el de 38 nos tocaría con una calculadora, y de esa manera entonces ya encontraríamos el valor de h, que era la pregunta. Entonces ya queda mostrada la aplicación de los teoremas, en este caso en particular del teorema del seno. Muchas gracias.